En Venezuela, el sistema sanitario público es donde descansan la mayoría o la casi totalidad de las capacidades sanitarias del país. Ese sistema, si bien antes de 1999, cuando se aprueba la nueva constitución, venía trayendo serios problemas en relación a fragmentación, y con ello quiero decir que había diferentes autoridades públicas en el sistema público. También traía el problema del desfinanciamiento. Por muchísimos años el sistema sanitario recibió mucho menos el presupuesto que necesitaba. Y también problemas básicos relacionados con una debilidad de rectoría. El sistema empezó un proceso de descentralización muy parcial en algunos estados, y esa descentralización, sumado a que el ministerio no estaba preparado para ello, debilitó la autoridad pública en materia de salud. El sistema entonces, en la Constitución de 1999, se dicta el mandato de hacer una reforma profunda para convertirlo en un sistema universal y descentralizado. Quiere decir con universal que todos los diferentes sistemas que existían en Venezuela en el sector público debían ser integrados y debían prestar atención a toda la población sin ningún requisito o condicionamiento de ningún tipo. Lo que ocurre a partir del 99 es que el gobierno nacional no cumple lo que la Constitución dicta y comienza a partir de los años 2000 y más fuertemente en el año 2003 a idear, a planificar, a pensar en un sistema paralelo al sistema público. Ese sistema paralelo vino a concretarse con el convenio Cuba-Venezuela. En el año 2003 se decide crear la misión Barrio Adentro, que si bien tenía como propósito el poder cubrir áreas desasistidas por el sistema sanitario público, básicamente surgido en un momento de agudización política en el país, se convirtió justamente en un instrumento electoral para de alguna manera crear un sistema separado del que institucionalmente había, que es el sistema sanitario público, y entonces de ahí comienza a pensarse que ese sistema sería el sistema que no solamente iba a cubrir áreas no atendidas, sino que se convertía prácticamente en el nuevo sistema a crear, pero de manera separada, de manera no institucional y muy apegado a mecanismos en los cuales no hubiese control sobre lo que estaba ocurriendo allí. La misión Barrio Adentro comenzó además a ser coordinada por la Misión Médica Cubana, es decir, el Ministerio de Salud, que ya tenía profundas debilidades. No coordinó en la Misión Médica Cubana, hasta este momento no la coordina, y lo que hizo el gobierno fue desviar recursos cuantiosos que debían ir a fortalecer el sistema sanitario público, se desviaron hacia la Misión Barrio Adentro. En el año 2009, el propio presidente Chávez hace una declaración de gran preocupación. Dice que Venezuela está en una emergencia en salud porque más de la mitad de los módulos o consultorios que se habían creado en la Misión Barrio Adentro se encontraban en abandono. Y es justamente en el año 2009 cuando efectivamente el gobierno de esa manera admite que ese sistema paralelo no pudo progresar, es decir, que fracasó, que no logró sus objetivos. Lo dramático de esto es que mientras Barrio Adentro fue el sistema privilegiado desde el punto de vista de los recursos económicos que Venezuela tuvo en esa época, altos ingresos económicos para hacerlo, el sistema sanitario público no solamente mantuvo sus problemas, sino que se debilitó al extremo, de tal manera que ya el presupuesto se redujo en proporciones gigantescas. Además, el gobierno utilizó esos recursos desviándolos del propio presupuesto del ministerio para aumentar de manera exacerbada las importaciones, llegando a depender en más del 90% en insumos y en medicina. Y cuando llega efectivamente el año 2009 o el 2010, que comenzamos a tener problemas económicos, el gobierno sigue abandonando
ese sistema sanitario y termina por utilizar los recursos para mantener a Venezuela dependiente de las importaciones. Y en el año 2014 el gobierno venezolano decide, frente a una reducción importante de las divisas, quitarle el 60% del presupuesto en divisas al sector salud y al sector alimentos, dejándonos, ya no teníamos sistema sanitario, ya no teníamos barrio adentro y también perdimos las importaciones en el año 2014. Quiere decir entonces que nos quedamos absolutamente desabastecidos a partir de ese año y sin servicios que pudieran operar. Durante aquí llamamos desinstitucionalización o desestructuración de las instituciones o desmantelamiento de esas instituciones, a que el gobierno nacional de manera sistemática desfinanció, dejó de prestar atención al sistema sanitario, debilitando la autoridad del ministerio frente a las capacidades que teníamos que brindar a la población o ofrecer a la población. Se cerraron programas, se retiraron gran cantidad de profesionales de la salud, los servicios comenzaron a menguar, comenzaron a debilitarse, comenzaron a caer progresivamente sin que el gobierno pudiera dar una respuesta efectiva, eficaz frente a la situación. Porque además, porque en el fondo el gobierno había tomado la decisión desde el año 2003 de dejar al sistema sanitario público caer para darle fortaleza a otro sistema que fracasó años después y que nos dejó efectivamente sin instituciones de salud. Para dar algunos indicadores sobre esa institucionalidad, en primer lugar, el Ministerio de Salud hace muchísimo tiempo no puede tomar decisiones acerca de lo que son sus competencias. Las decisiones se han tomado afuera y la autoridad del ministerio no tiene posibilidad de poder tomar esas decisiones. Lo segundo, la fragmentación continuó y por lo tanto el ministerio tampoco tiene ni rectoría sobre el seguro social, que es otra parte del sistema, ni rectoría sobre la propia misión barrio adentro, ¿verdad? Lo otro importante, se retiraron gran cantidad de profesionales del sistema de salud. Estamos hablando en el caso de los profesionales médicos de más o menos un 60% profesionales médicos que se fueron, y en el caso del personal de enfermería, que ya teníamos un déficit bastante alto en eso, aumentó también aceleradamente, teniendo en este momento prácticamente entre un 80 y 90% de déficit en personal de enfermería. Nada más con eso es importante entender que los servicios no pueden operar sin profesionales, ¿no? Además, sin ningún tipo de plan de contingencia y teniendo los inventarios en cero de haber reducido las divisas para importaciones, los servicios se quedaron sin insumos, sin medicamentos para poder operar. Llámese esto también todo lo que se refiere a equipos o salas o unidades dañadas, es decir, el sistema sanitario público en Venezuela ha perdido toda capacidad para poder atender lo más mínimo y de manera adecuada de la salud del venezolano. Por ello, cualquier persona en Venezuela está en peligro de perder la vida, si acaso se enferma, si acaso tiene una lesión, si acaso tiene una condición crónica, porque no tiene acceso a los servicios de salud, los cuales no están ya operando en gran cantidad, o están en condiciones extremadamente difíciles para poder atender a la población.